bastante. Los muchachos se han esforzado bastante, se han hecho una bonita exposición. Doctor, ¿se Para que puede no, ocupar esta dime, práctica dirigida? ¿sí? Ya. Para los que no han leído, posiblemente se les hace un poquito difícil, ¿sí? Pero para que he leído una vez o dos veces el tema correspondiente a la clase, porque es nuestra obligación venir leyendo la clase, simplemente ha completado la parte que no se podía entender en sus primeras lecturas. Ahora lo que yo voy a hacer con esta práctica dirigida es cómo utilizamos lo que estamos enseñándoles en esta clase de ciencias básicas en la práctica clínica diaria en los pacientes de cuidados intensivos. Cómo monitorizamos nosotros al paciente de cuidados intensivos, especialmente en la entrega de oxígeno a nivel tisular. Eso es lo que hacemos nosotros. La mayor parte, del trabajo en cuidados intensivos es llevarle a la célula oxígeno para que pueda utilizarla en la producción de energía. Es el trabajo de cuidados intensivos en un 90%. Lo demás son otras cositas que ya se podrán ver. Pero todas las acciones de cuidados intensivos son oxigenar los tejidos, oxigenar las células para que produzcan energía. Vamos a esperar que regresen del baño para empezar. Como yo no tengo reloj, a ver acá, ya. Si ven al doctor Rueda, le pedí al doctor Rueda que el poste sea a las 6:20 de la tarde. Vamos a empezar. Delegada, ¿estás ahí? Sí, doctor, acá estoy. ¿Puede empezar con tu permiso? Sí, ya puedo empezar. Muy bien. Práctica dirigida, transporte de oxígeno. Entonces, el transporte de oxígeno es lo que te conversó en una intervención, cómo es que se lleva el oxígeno a los tejidos. Y la fórmula es DO2, D de delivery de oxígeno. Y aquí es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. ¿Se acuerdan de la definición de hipoxemia e hipoxia? Bueno, acá está. Contenido arterial de oxígeno y gasto cardíaco. Eso es entrega tisular de oxígeno. ¿El gasto cardíaco de qué depende? El gasto cardíaco depende del volumen sistólico. Volumen sistólico. ¿Qué cosa es volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un latido, que es diferente a volumen fin de sístole, que es la cantidad de sangre que se queda al final de la sístole en el ventrículo. Volumen sistólico es la cantidad de sangre que se expulsa. Por frecuencia cardíaca, ¿cuántas veces bombea el corazón en un minuto? Entonces ustedes sacan cuánto bombea en un latido y cuántos latidos por minuto, lo multiplican y sale el gasto cardíaco. Y el contenido arterial de oxígeno es la hemoglobina. En este caso yo he puesto 1.31, en la clase hemos hablado de 1.34. Para fines prácticos, 1.31. Hemoglobina por 1.31, que es la cantidad de oxígeno que puede transportar cada gramo de hemoglobina, por la saturación de la hemoglobina, más 0.003, que es el oxígeno disuelto en la sangre. Esto para nosotros no lo tomamos en cuenta, más nos regimos por contenido arterial de oxígeno es igual hemoglobina por 1.31 por saturación. Si la saturación es 90%, no es 90, es 0.9, es la fracción de la saturación, 0.9, por favor. Si la saturación es 80%, ¿cuánto sería la saturación en este caso? 0.8. Muy bien, avanzamos. Entonces, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La misma cantidad que sale por las arterias es la cantidad que regresa por las venas en el torrente circulatorio. Ya, entonces, los valores normales del gasto cardíaco varía con el nivel de la actividad del organismo. Una cosa es estar en reposo, otra cosa es estar con fiebre, otra cosa es estar corriendo, otra cosa es estar enfermo. ¿Qué factores afectan el gasto cardíaco? El metabolismo, lo que hemos conversado, ¿sí? Ya ustedes van a ver que hay situaciones en que el metabolismo incrementa, como el hipertiroidismo, como en la fiebre, y el gasto cardíaco aumenta. El ejercicio netamente fisiológico,
la edad, los niños tienen diferentes gastos cardíacos que los adultos y el tamaño del organismo. Y para equilibrar el gasto cardíaco de acuerdo al tamaño, se habla de índice cardíaco. Cuando ustedes escuchen en medicina la palabra índice cardíaco, es la relación de dos valores. En este caso, en cardiología, es la relación del gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Ya saben, índice cardíaco es gasto cardíaco sobre superficie corporal. Muy bien. Los factores que afectan el gasto cardíaco. Ahí tenemos un corazón, sístole, diástole que se llena, sístole que bombea. Muy bien. Entonces, el valor en reposo. Si el volumen sistólico normal, el volumen sistólico, la cantidad de sangre que se expulsa en cada latido es 70 mililitros por latido, y tengo yo una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, el gasto cardíaco va a ser 5.25 litros por minuto. Muchachos, en fisiología, las unidades me las ponen todas, porque si me ponen unidades equivocadas, la respuesta, ¿vale o no vale, delegada? No vale. Muy bien, delegada. No vale. Entonces, el gasto cardíaco promedio en hombres es 5.6 litros por minuto. El gasto cardíaco en mujeres es 4.9 litros por minuto. Quedamos en promedio 5 litros por minuto. Vean ustedes. Con un volumen sistólico de 100 latidos por minuto y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, el gasto cardíaco, no, aquí está mal. El gasto cardíaco puede variar de acuerdo a la actividad del paciente. Por ejemplo, en volumen sistólico de 100, con una frecuencia cardíaca de 100, el gasto cardíaco puede ser tranquilamente, puede subir hasta 100, hasta 19.5 litros. O sea, el volumen sistólico puede variar de 100, 70, 120, 130 mililitros por latido. La frecuencia cardíaca puede variar entre 60 y 140, y el gasto cardíaco puede variar desde 5 hasta 19 litros por minuto, de acuerdo al requerimiento, a la necesidad de las personas. O sea, el gasto cardíaco no es fijo. Valor normal, 5. Puede superarse en los atletas hasta 20 litros por minuto, 4 a 5 veces el valor normal. Esto es lo que le decía. Para relacionar el gasto cardíaco con la superficie corporal y poder comparar los diferentes gastos cardíacos de las diferentes personas en relación a su tamaño, se habla del índice cardíaco. Es igual al gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, en un hombre de 70 kilos con una superficie de 1.7, habíamos visto que el gasto cardíaco era aproximadamente 5 litros, pero cuando hablamos de índice cardíaco, hablamos de 3 litros. ¿Por qué? Porque se dividió los 5 litros entre 1.7 y nos sale. ¿Y cómo se lee? Índice cardíaco es igual a 3 litros por minuto sobre superficie corporal. O sea, cuando ustedes escuchen superficie corporal, inmediatamente saben que es índice cardíaco. ¿Ya? En este caso, índice cardíaco es igual a gasto cardíaco sobre superficie corporal. En la gráfica vemos que el gasto cardíaco está relacionado en función directa al metabolismo. A mayor metabolismo va a haber mayor índice cardíaco o gasto cardíaco. Vamos viendo. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Hemos dicho que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual a gasto cardíaco. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? El volumen sistólico depende de lo que ustedes van a estudiar después: precarga, contractilidad y poscarga. Rápidamente, precarga depende de la cantidad de volumen sanguíneo que llega al corazón. Volumen sanguíneo. Contractilidad quiere decir la fuerza con la que se va a contraer el corazón para expulsar ese volumen sanguíneo. Y la poscarga nos habla sobre la resistencia que tiene esa sangre que va a salir del ventrículo izquierdo
en la arteria aorta y en el lecho arterial. Entonces, estos tres factores intervienen para el volumen sistólico. Precarga, que es volumen sanguíneo, contractibilidad, que es fuerza de contracción, y poscarga, resistencia a la salida de sangre. Tres factores que dependen del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca es igual a gasto cardíaco. Muy bien, acá tenemos nosotros ¿Y qué cosa es volumen sistólico? Pongan atención, pregunta de examen de más tardecito. ¿Qué cosa es volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que es expulsada por la arteria aorta en cada sístole. ¿Y cuál es la fórmula? Volumen fin de diástole en diástole volumen menos volumen fin de sístole. O sea, volumen fin de diástole es acá tenemos nosotros, el volumen que el corazón está completamente lleno, menos el volumen fin de sístole, cuando el corazón ya se ha contraído completamente para expulsar. Entonces, el volumen de fin de diástole menos volumen fin de sístole es igual al volumen sistólico. Y este volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, es igual al gasto cardíaco. Doctor, ¿y por qué nos habla de gasto cardíaco si estamos hablando de hemoglobina? Estamos hablando de transporte de oxígeno a nivel tisular. Esta es la respuesta que tengo. Entonces, acá tenemos nosotros volumen fin de diástole menos volumen latido es igual a volumen fin de sístole, que es lo mismo que esto de acá, pero en otra forma para que ustedes lo entiendan. Acá vamos a ver. El volumen fin de diástole, promedio entre 110 a 120. El volumen latido es 70. El volumen latido equivale al volumen sistólico, al volumen que sale por la arteria aorta en cada latido. Y el volumen fin de sístole es el volumen que queda en el corazón después de la expulsión de la sangre. Acá tenemos volumen fin de sístole, vamos a ver, 50, más lo que salió es igual al volumen fin de diástole, que es lo que había en el corazón cuando se llenó el ventrículo antes de empezar la sístole. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Volumen fin de diástole es el corazón todo lleno. Volumen fin de sístole es el corazón después de la expulsión de sangre. Y la diferencia entre volumen diastólico, fin de diástole, y volumen sistólico, y volumen fin de sístole, es el volumen latido o el volumen que salió por el corazón en cada latido o el volumen sistólico. Muy bien. Ahora pasamos al contenido arterial de oxígeno. Es el otro factor para la entrega tisular de oxígeno. ¿Y esto de qué depende? Depende de la hemoglobina, valor de la hemoglobina, pero una constante que es 1.31, que es la cantidad de oxígeno que puede transportar la hemoglobina, por la saturación, más el oxígeno disuelto en la sangre. ¿Y cuánto es? 15 por 1.31 por 0.98 valores normales, más 0.003 sale 20 mililitros de oxígeno, lo que te estaba reclamando que me digas, por 100 mililitros de sangre. Este es el contenido arterial de oxígeno. Contenido arterial de oxígeno es 20 ml de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Cuando la persona tiene 15 gramos de hemoglobina. Así rápido, si la persona tuviese 7.5 gramos de hemoglobina, ¿cuál fue el contenido arterial de oxígeno? Muchachos. 10. Si la persona tuviese 7.5 gramos de hemoglobina, 7.5 gramos de hemoglobina, ¿cuánto sería el contenido arterial de oxígeno? 10. 10 mililitros de oxígeno por decilitro. Por cada. 10. 6,8. A ver, pues. 6,8 7.5 por mililitros. 1.3, ¿cuánto es? 9.8 mililitros. Perfecto. 9.8
por 0.98. Pongan atención porque de aquí viene la prueba que es esto que estamos conversando. ¿Ah? Si yo tengo la mitad de hemoglobina, voy a transportar la mitad del oxígeno. Entonces va a ser la respuesta 10, como ustedes lo dijeron. ¿Sí? 10 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Muy bien, es 10. ¿Ya? Sigamos entonces. Transporte de oxígeno mejorando la oferta, dice. DO2 es el contenido arterial de oxígeno. Contenido arterial de oxígeno. Perdón, DO2 es el delivery, entrega tisular de oxígeno, transporte de oxígeno, el que equivale al contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Contenido arterial de oxígeno entonces es igual a ¿cuánto? Hemoglobina por 1.34 o 31 por saturación más la constante. Y el volumen sistólico depende de precarga, postcarga y contractibilidad. Muy bien, avanzamos. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes, el objetivo es optimizar todos los valores. En este caso, vamos a ver, ¿qué cosa era índice cardíaco? ¿Recuerda? Gasto cardíaco por el metro cuadrado de superficie corporal. Perfecto. ¿Qué cosa era DO2? Tisular de oxígeno. Entrega tisular de oxígeno. ¿Y cuáles son las unidades? En este caso, si hablamos de índice cardíaco que está arriba, va a ser mililitros por minuto por metro cuadrado. O sea, la entrega a los tejidos es 600 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y otro concepto, VO2. VO2, muchachos, es el retorno de oxígeno tisular. El consumo de oxígeno tisular. ¿Qué cosa es esto? ¿Cuánto consume de oxígeno en los tejidos? Vean ustedes, ¿cuánto ofrecemos a los tejidos? 600 mililitros por minuto por metro cuadrado. ¿Y cuánto se consume? 170 mililitros por minuto por metro cuadrado. ¿Y cómo calculo yo este consumo de oxígeno? ¿Cómo creen ustedes que lo calculo? Cuando yo quiero calcular la entrega de oxígeno, utilizo contenido arterial de oxígeno para ver cuánto estoy entregando. Y cuando yo quiero calcular el consumo de oxígeno, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el contenido venoso de oxígeno. Entonces tengo el oxígeno que está llegando y el oxígeno que está regresando. ¿Y la diferencia dónde se quedó? Muchachos. En los tejidos. En los tejidos. En los tejidos. Por eso, para calcular el consumo de oxígeno, ustedes utilizan primero la entrega de oxígeno con la saturación arterial de oxígeno y lo que retorna por las venas con el retorno con el contenido venoso de oxígeno. Y la diferencia de la entrega de oxígeno con lo que regresa de oxígeno es lo que se ha quedado en los tejidos, que es el consumo de oxígeno, que está acá. ¿Dónde estás? Por atrás. Consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno es lo que tú entregas de lo que te está retornando. Y para calcular el retorno es la misma fórmula que lo que estás entregando, pero con la saturación venosa de oxígeno. Muy bien. Para recordarles, cuando hablamos nosotros en medicina, saturación de 94, ¿a cuánto equivalía en presión arterial de oxígeno? ¿Se acuerdan? Saturación de 94. 69 de presión. 79-80, déjalo en 80. Saturación de 94 es igual a presión de 80. Saturación de 90, ¿a presión de cuánto? Saturación de 90 76. es el, ¿de cuánto?
Dilo, 76. díganlo. Saturación de 90 es igual a presión de 60. Entonces, recuerden, en COVID, saturaciones de 94, estamos entrando a hipoxemia. Y saturaciones de 90, estamos en insuficiencia respiratoria ya. Por un lado, 94 de saturación equivale a 80 milímetros de mercurio. Y 90 de saturación equivale a 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Porque no hace falta que ustedes hagan un análisis de sangre arterial si tienen un oxímetro de pulso. Ahí está. A la izquierda y arriba tienen ustedes la oxigenación de la sangre capilar venosa. Se oxigena, acá estamos, la sangre venosa llega hacia el pulmón, se oxigena y sale sangre arterial. Esta sangre arterial llega al corazón izquierdo, sale por la arteria aorta y hay la oxigenación tisular. Esto es lo que estamos viendo nosotros. Y la sangre de los tejidos llega, acá están los tejidos, llega nuevamente por las venas hacia el corazón derecho. Entonces, la entrega de oxígeno es la cantidad de oxígeno que está en el rojo por las arterias. Y cuando yo utilizo, en vez de saturación arterial, saturación venoso, voy a ver qué oxígeno está llegando al corazón. Y la diferencia entre lo que entrega los tejidos y lo que llega al corazón derecho es el consumo de oxígeno en los tejidos. Es una variable hemodinámica muy importante que tiene que ver con transporte de oxígeno por la hemoglobina. Entonces, esto de acá que les acabo de hablar, ¿está claro, muchachos, o quieren que lo repita? ¿Lo puedes repetir? Muy bien. Listo, profesor. Sí, a ver. Cuando yo quiero hablar sobre entrega tisular de oxígeno, yo voy a utilizar contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. Y ahí estoy hablando de el rojo, entrega tisular de oxígeno. Acá abajo el hombrecito que está parado son los tejidos. Y la sangre que está yendo por la arteria roja es la entrega tisular de oxígeno. Y para calcular la entrega tisular de oxígeno de O2, yo utilizo contenido arterial por gasto cardíaco. Pero cuando sale de los tejidos, ya sale por el lado azul, esto de acá es la sangre que está regresando hacia el corazón. La sangre que viene de los tejidos. Esta sangre, ¿qué contenido tendrá de oxígeno? Yo utilizo la saturación venosa de oxígeno. Doctor, ¿y cómo calculo la saturación venosa de oxígeno? Este paciente tiene un catéter en la vena cava que llega al corazón y tú tomas la sangre del corazón derecho. Y si tú tienes el contenido de sangre venosa de oxígeno y el contenido de sangre arterial de oxígeno, si tú tienes la entrega arterial de oxígeno y tienes la salida venosa de oxígeno, la diferencia es lo que se quedó en los tejidos, el consumo tisular de oxígeno. Lo vamos a ver después en el ejemplo. ¿Ya? Acá estamos, nuevamente acá. En los tejidos, acá está regresando por el lado azul, contenido venoso de oxígeno. En los tejidos, la sangre viene por el lado azul y se calcula el contenido con el contenido venoso de oxígeno. Y en el lado rojo, que va la sangre arterializada hacia los tejidos, se utiliza contenido arterial de oxígeno. La diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso, ambos multiplicados por el gasto cardíaco, es lo que acá dice VO2. Y VO2 quiere decir consumo tisular de oxígeno. Bien. En el azul, sangre venosa, contenido venoso de oxígeno, con la saturación venosa de oxígeno. En rojo, sangre arterial, contenido arterial de oxígeno con la saturación arterial de oxígeno. La diferencia de ambos es el consumo de oxígeno que se representa como una VO2.
B chica O2, BO2. Bien. Bien, eso de ahí. Eso no es para ustedes todavía. Acá está. Valoración de transporte. Relación entre transporte y consumo. El transporte es igual a DO2, volumen minuto por contenido arterial de oxígeno. Y esa es una constante. El consumo es el contenido venoso, volumen minuto, es la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. Pues el consumo es el VO2. Y acá está, la diferencia arterial venosa de oxígeno. Este es el contenido arterial, ¿sí? Es el contenido que, gasto cardíaco por contenido arterial y gasto cardíaco por contenido venoso. El consumo de oxígeno es el volumen minuto por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y la extracción, cuánto te chupó el tejido de oxígeno, es la relación entre el consumo y lo que se entrega. El consumo, lo que se consumió de oxígeno en los tejidos, es la extracción tisular de oxígeno. Y la extracción tisular de oxígeno alrededor es del 25%. Entre el 20 y 25% es la extracción tisular de oxígeno. La entrega tisular de oxígeno es igual entre 450 a 600 mililitros por minuto. En este caso, usamos índice cardíaco por metro cuadrado en reposo. Y el consumo es alrededor de 150 mililitros por minuto por metro cuadrado. 150, ¿cuánto es de 600? El 25%. Eso es con lo que se trabaja en los pacientes críticos para ofertar a los tejidos la mejor cantidad de oxígeno. Esto de ahí no gasto cardíaco. Ahora vienen los ejemplos. A ver, vamos a trabajar rapidito. ¿Qué hora es? Uy, tenemos 20 minutos. A ver, para todos, diga usted cuál es el contenido arterial de oxígeno en un alumno de medicina con 15 gramos de hemoglobina y saturación 96%. A ver, rapidito. El que lo hace me va diciendo su nombre. ¿Están ahí? Sí, doctor. Doctor Rueda, ¿está ahí usted? Doctor Rueda. No, doctor, la que le hablé soy Azar Fanel. Ya, el doctor Rueda me dice que a las 6:20 es el examen. Rapidito. ¿Qué hora es? Tenemos... 9,65 y 90. ¿Cómo hiciste? Rapidito, dímelo. Multipliqué 15 por 1,31. ¿Por? ¿Cómo? ¿Qué más? Ya hay una saturación de oxígeno, pues se utiliza la fórmula de 96% es igual a la presión. Y me ¿Y salió... cuánto sale el resultado? ¿Cómo? ¿Cuánto te sale el resultado? ¿De la presión? La pregunta, pues, ¿cuál es la pregunta? Contenido arterial de oxígeno, ¿cuánto te sale a ti? 96. No. A ver, Doctor, sería 18,86. más o menos, sale así. Sí, doctor. Sí sale También 18 me como doctor. Y Ya doctor, sale sale 18. Sí, doctor, sale 15. Confirmo. Perfecto. A ver, vamos a ver. La siguiente pregunta. Diga usted el contenido arterial de oxígeno del mismo alumno, después que se accidentó y que presenta un hemotórax derecho y sangró y llegó a 6 gramos de hemoglobina y la saturación 80%. ¿Cuál es el contenido arterial de oxígeno de este alumno de medicina? 6,28. 6,228. 6,28. ¿Cuánto? 6,28. A ver, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Se multiplica de Hemoglobina. 6 por 1,31 1 por la por saturación. 0,8. 0,8. Perfecto. ¿Vieron ustedes cómo cambió el contenido arterial de oxígeno en las personas cuando baja la hemoglobina y la saturación? Eso es lo que nosotros trabajamos y ustedes van a hacerlo. Van a determinar cuánto es el consumo de oxígeno
Perdón, el contenido arterial de oxígeno. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el gasto cardíaco de un alumno de medicina que tiene estos valores? ¿Cuánto es? $4,200. ¿Qué 7,5. cosa? Háblame con unidades. Si las unidades no me las dicen, están mal. 4.200, ¿qué? Mililitros por minuto. Así se habla, mililitros por minuto. Muy bien. Y si yo quiero saber el índice cardíaco, ¿cómo haces? Lo divido entre los metros cuadrados de superficie corporal. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Pues ahí tienes el paciente tú de frente. 1.8. ¿Cuánto te sale? 2.333. ¿Qué cosa? ¿Qué Litros unidades? Por minuto por litros metro cuadrado. por metro cuadrado. No. ¿Qué unidades son? ¿Qué unidades son? O bueno, sería 2,33 litros por minuto por metro cuadrado. Litros por minuto por metro cuadrado. Ahora es diferente. Muy bien. Ahí. ¿Lo conocen? Pacheco, ya. ¿Cuál es el índice cardíaco de este muchacho? Índice cardíaco estoy preguntando. Seis litros por minuto por metro cuadrado. ¿Cómo lo hiciste? Calculé primero el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca sobre la superficie corporal. A ver, ¿qué multiplicaste? ¿Qué Se tiene multiplicaste? que multiplicar 110 por 128 sobre 1.7. Perfecto, perfecto, perfecto. Así es. Muy bien, es el atleta. Ahora, quiero que me digas cuál es el contenido arterial de oxígeno. Eh, 22. 22. ¿Cómo lo hicieron? Su Es la hemoglobina. por 0.99 por 1.31 más 0.003. Perfecto, perfecto. Entonces pueden trabajar en UCI ustedes. Ahora ahí quiero verlos. Calcúlame el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Muchachos, tienen 10 minutos. Y el gasto cardíaco es de 6.000 mililitros por minuto. Sí, doctora, ¿coinciden? Sí, sería 6.000. Sí, ¿Y el 6 índice? litros por minuto. El índice cardíaco El sería índice sería 3.33. 3.33 litros por minuto por metro cuadrado. Muy bien. ¿Pero los demás están siguiendo la secuencia o no? Sí, doctor. Sí, A ver, doctor. quiero escuchar 50 sí. ¿Los demás están siguiendo la secuencia o no? Sí, doctor. A ver, ahí. Calcúlame el contenido arterial y la entrega de oxígeno. Rápido, muchachos. Así, a la cuenta que tuvieran. Mira, y eso que ustedes ahorita lo hacen rápido,
porque te están con toda la secuencia, ¿sí? Se les hace un mundo para los médicos residentes que recién están entrando a cuidados intensivos. A ver, ustedes. ¿Cuánto contenido arterial de oxígeno? Once 11.8 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. 11. Punto 8. Ya. Puntos. ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. ¿Y la entrega de oxígeno? sería 2,62 mililitros por minuto. 2,62 ¿Qué cosa? Mililitros por minuto. mililitros por minuto. Minuto. Ya. Seguro que sale así. Yo no he hecho la fórmula de gasto cardíaco. ¿Cómo calcular el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es el volumen sistólico? 60 es el volumen, 60 mililitros. bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No estoy viendo las unidades. Ya, esta pregunta. La extracción tisular de oxígeno. Y el consumo tisular de oxígeno. Entonces, a usted ya nadie lo va a engañar, pues. La extracción sería 9,17 y el volumen 9,17. 9,10. A ver, mira bien la extracción. La extracción es lo que le doy a los tejidos o sea, o lo que regresa. Es la diferencia entre lo que das menos lo que regresa. Sería 2,62. 2, o 262. Mira bien tus puntos. Tienen que calcular la entrega tisular de oxígeno, donde es gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno, y por otro lado calculan el retorno de oxígeno, que es igual a gasto cardíaco por contenido venoso de oxígeno. La diferencia de los dos es el consumo de oxígeno, y la relación de los dos es la extracción tisular de oxígeno. A ver, ¿cómo lo hicieron? ¿Están conmigo o no? La extracción tisular sería 15,720. La extracción, Sí, al restar lo que le di, o sea, lo que llegó y la cantidad útil, la que se queda en los tejidos. a ver, ¿cuánto le llega a los tejidos? ¿Cuánto es gasto cardíaco? El gasto cardíaco me sale a 6,000 mililitros por 6.000. minuto. ¿Cuánto es el contenido arterial de oxígeno? El contenido arterial 11,67. 11. Un poco más, creo yo. El contenido arterial no es eso. Si tiene 10 de hemoglobina, tiene que ser algo de 13 o de 12,5. ¿Cuánto sale el contenido arterial de oxígeno? Sí, queda 11,8. ¿Cuánto? 11,8. 11.8, doctor. Ya, correcto. 11,8, sí. ¿Y el contenido venoso de oxígeno? 9,9. Eh, 9, se me perdió el cálculo. 9, 9,17, doctor. perfecto. Entonces, con eso, ustedes calculan gasto cardíaco por contenido arterial menos gasto cardíaco por contenido venoso, lo que es 600 por 11 abre paréntesis, 11,8 menos 9,17. ¿Cuánto sale? 600
¿Cuánto sale? Queda 15.720. Ya, 15.720. Eso de ahí es la entrega de oxígeno, es el consumo de oxígeno. Es el consumo de oxígeno. Porque ya yo ya resté el contenido arterial menos el contenido venoso. ¿Ya? ¿Y cuánto es ese 15.000 menos sobre la entrega? 15.000 es lo que se quedó. Pero ¿cuánto estaba yo ofreciendo? ¿Cuánto estaba yo ofreciendo? Yo estaba ofreciendo 600 por 11.8. Sería 70.800. ¿Ya? ¿Y cuánto me consumí? 15.000. Entonces, ¿cuánto es 15.000 de 70.000? Esa es la extracción tisular de oxígeno. 22.2%. 22%, perfecto, así sale. Muy bien, 22%. A ver, la otra pregunta. Uy, mira, ve, calcular los parámetros hemodinámicos de un paciente durante su permanencia en shock trauma, antes de pasar a sala de operaciones. El paciente llegó así. Este es para su casa y me lo van a enviar a mi WhatsApp después del examen. Media hora van a tener de plazo. Vean ustedes. El paciente llegó así. Ustedes me van a calcular gasto cardíaco, índice cardíaco, contenido arterial de oxígeno, entrega de oxígeno, consumo de oxígeno y extracción tisular de oxígeno. Una vez que ustedes tienen ese cálculo, ya saben ustedes que aquí en este dibujo hubo un paciente y ustedes lo atendieron. Y después del examen me van a enviar todo. Yo quiero recibir 51 WhatsApps después del examen. Y quiero saber qué cosa. Usted es el médico tratante. Tiene todos los recursos para iniciar tratamiento. ¿Cuál sería su plan de trabajo? ¿Qué harían ustedes con lo que tienen, con las competencias que han adquirido hoy día? ¿Qué harían con ese paciente para que llegue vivo a las operaciones? El paciente se está muriendo. Están ustedes solo con el paciente. El médico de turno no llegó, le dio COVID. Entonces, muchachos, tienen ustedes su primer paciente que se les está muriendo, tienen estos parámetros y lo tienen que atender. ¿Me han entendido, delegadas? ¿Entendido? Sí, doctor. Después del examen, en 20 minutos yo necesito 50 entradas de WhatsApp a mi número telefónico. 96993-5415. 96993-5415. Con su nombre, tal nombre, y qué harían ustedes para salvarle la vida a ese paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? No escucho. ¿Cuál era el número, doctor? Disculpe. 96993-5415. Ponen su nombre y las acciones, los resultados de todo esto: gasto cardíaco, índice cardíaco, contenido arterial de oxígeno, entrega de oxígeno, consumo de oxígeno, extracción tisular de oxígeno, y me ponen, yo haría lo siguiente, ¿ya? No vayan a gritar como la figura. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían con el paciente? ¿Qué mejorarían con el paciente? ¿Cuáles serían sus indicaciones? Es su primer paciente que se está muriendo. Y con lo que ustedes han estudiado ahorita, creo que ya tienen la competencia para que el paciente no se les muera. Muy bien. Son las 6:16, a las 6:20 empieza su post-test. Quiero, por favor, que revisen bien el valor numérico y las unidades de cada valor numérico es lo que más me va a importar a mí en este examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? No, doctor. Muy bien.
Si quieren, pueden, alguna pregunta del paciente que esté en sala de operaciones ahí, a ver qué harían ustedes. ¿Cuál es el gasto cardíaco? Rapidito, vamos a empezar a hacerlo. 5.6 litros por minuto. 5.6 litros por minuto. Perfecto. ¿Cuál sería el índice cardíaco? ¿Aló? 3,1 litros por minuto por metro cuadrado. Muy bien, así se habla. ¿Cuál sería el contenido arterial de oxígeno? Contenido arterial de oxígeno, ¿cuánto sería? $6.3. Perfecto. ¿Cuál sería la entrega de oxígeno?